es un privilegio, la verdad que es un privilegio poder compartir la palabra y qué importante esa canción que en esa parte que decía, la última ahí, el Dios que descendió desde su trono y cargó sobre sus hombros. ¿Qué cargó el Señor sobre sus hombros? Nos cargó a nosotros, cargó nuestro pecado, cargó nuestra eternidad, cargó todo aquello que nosotros no podíamos pagar. Eso celebramos hace un ratito. Y bueno, ahora vamos a compartir eh, algo que tengo pensado que venía atado con lo que venía hablando los miércoles que me tocaron. El Señor Jesús, la cruz y todas esas cosas que pasaron. Pero ahora, hoy quiero compartir ustedes un momento en la cruz, durante la crucifixión, pero que sucedió en la cruz mismo, ahí, entre el cielo y la tierra. Hoy Martín nos hablaba de cómo el hombre este, es sabio en su propia opinión. Hoy, si vamos a las redes sociales, que tanto nos influyen, vemos que el hombre, mujer, etcétera, etcétera, en su opinión cree tener la solución o cree poder enseñar de cualquier cosa, cuando en el mejor de los casos quieren enseñar algo, ¿verdad? Y bueno, ahí encontramos de todo. Entonces también esa gente es llevada o motivada muchas veces por cuántos likes y cuántos seguidores pueden tener. Entonces, acompañado de eso, ¿qué es lo que genera que esa gente tenga seguidores? En esos seguidores, ¿qué es lo que genera? En muchos, admiración. Necesitan admirar a alguien. Entonces yo quiero hablar algo de lo que es admirable. Obviamente, siguiendo la tradición, busqué en el diccionario qué era admirable. Admirable, digno de admiración, muy bueno o excelente. Está, más o menos, bien. Admiración. ¿Qué me puede decir? ¿Qué podría decirme Abel lo que era admiración? Bien sencillo. Acción de admirar. Genial. Digo, bueno, seguimos. Voy a terminar toda la noche hablando del diccionario. Admirar. Bien. Ver, ya me gustó más. Ver, contemplar o considerar con estima o agrado especiales a alguien o algo que llama la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. Ahí me gustó un poco más. Si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero antes que eso, quizá no está, no sé si mal lo que voy a decir o pienso, pero el título del mensaje de hoy es El más admirable convertido. Así como esta gente tiene sus seguidores y todo ese tipo de cosas, como decíamos recién, nunca nos pusimos a pensar, eh, a veces decimos, cuando llegue al cielo, yo quiero conocer a el apóstol Pablo, David, el que derribó a Goliat, yo quiero conocerlo. Quiero conocer a Pedro. ¿M? Quiero conocer quizá a José de Arimatea. ¿Quién fue ese hombre? Era el dueño del sepulcro donde sepultaron al Señor. Después vamos a hablar algo de él. Y bueno, eh, si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿m? En Isaías capítulo 9, versículo 6, nos damos cuenta enseguida de quién es el admirable en toda su magnitud. Dice ahí un pasaje muy conocido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo primero que dice es admirable, el Señor Jesucristo. Más aún, sus obras y lo que transmite es admirable. Dice 1 Pedro 2:9, estos no son los pasajes que me voy a basar, digo para que no busquen, yo se los leo. Mas vosotros, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo en el Señor Jesucristo es admirable. Todas sus obras, todo lo que Él hace, todo lo que representa, es admirable.
Es algo natural en el ser humano buscar a alguien a quien admirar. Está comprobado. Quiera o no, consciente o no, el ser humano siempre está buscando un referente, un ejemplo, alguien a seguir, alguien a admirar, incluso sin proponérselo, como decía. Y en estos tiempos donde la admiración, si recuerdan la definición de admirar que les leí, en estos tiempos donde la admiración no se rige, lamentablemente, muchas veces por los valores de la definición que leímos, quienes hemos abrazado la fe en el Señor Jesús, sabemos quién es el que verdaderamente merece toda la admiración y la obediencia en un mundo donde vemos que la gente sigue ciegamente a veces a personas que ni siquiera sienten el más mínimo resquicio de amor o aprecio incluso por sus propias familias. Y lamentablemente ese es el mundo donde estamos viviendo. Pero no quiero hablar de ellos hoy, sino que aunque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, yo me preguntaba, como les decía cuando les mencioné el título, ¿quién podría ser el convertido en la Biblia más admirable? Entonces, en las Escrituras creo que podríamos hacer una lista de nombres eh, de hombres y mujeres que se convirtieron, que están sus relatos en la Biblia, y que según el criterio y el sentir de cada uno podría ser el que, para mí, fulano, para mí la conversión de de tal persona, de tal mujer, de tal hombre, para mí es el más admirable, quizá. Pero sacándolo eso creo que es difícil escoger, si se pudiera, al convertido, aquel que creyó en Cristo, puso su fe en Cristo más admirable en la palabra. Tenemos algunos ejemplos. ¿Mm? Tenemos convertidos entre los ricos, por ejemplo, mencionaba recién José de Arimatea, un hombre miembro del concilio y dueño del sepulcro donde sepultaron al Señor Jesús. Él fue el que fue a pedir el cuerpo del Señor cuando lo bajaron de la cruz. También convertidos tenemos entre los religiosos, por ejemplo, uno que se nombra muchas veces, Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, ¿m? Que ayudó, dicho sea de paso, también a sepultar al Señor Jesucristo. Convertidos entre los rechazados de la sociedad, la mujer samaritana, la mujer junto al pozo, que por su testimonio después en su ciudad, en su pueblo, trajo y creyó mucha gente. También tenemos convertidos, por ejemplo, entre militares de la época. Y ahí podemos ver el centurión de Mateo 8, ¿m? Cuando el mismo Señor Jesucristo, de alguien que no era de su pueblo, dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Este centurión a la distancia le dijo, no, no vayas a mi casa, no soy digno de que pises mi casa. Solamente con decir la palabra yo sé que mi criado se va a curar. También otro más, del cual tenemos el nombre, Cornelio. ¿M? Cuando el Señor tuvo que enseñarle a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿M? Cornelio no era judío. Y Pedro, sabemos su historia. También convertidos entre los enemigos del pueblo de Dios. Y el ejemplo que yo ponía acá, un tal Saulo de Tarso, que me dirán, ¿cómo, a pesar de que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, era uno de los principales enemigos de Dios, del pueblo de Dios en ese momento? El primer mártir de que tenemos registro, Esteban, murió apedreado con el voto y la aprobación de Pablo, de Saulo de Tarso en ese momento. Hasta que el mismo Señor Jesús en el camino a Damasco, es impresionante cómo lo detiene y le dice, ¿por qué me persigues? Y así podríamos seguir con otros ejemplos y cada uno podría decir, bueno, a mí me gustó y me encantó la conversión relatada en la Biblia de tal cosa. Como dije, esto puede tener mucha subjetividad según el sentir y el criterio de cada uno. Pero como yo soy el que estoy parado acá, les voy a hablar de uno de los pasajes que a mí más me emociona en la palabra. Yo lo he dicho, lo he comentado, algunos capaz que se puede acordar, pero hay alguien que a mí me emociona el momento de su conversión.
El pasaje está en Lucas 23, versículos 32 al 43. Ya creo que algunos ya deben más o menos ir dándose la idea de quién es. Dice, versículo 32, llevaban también con él a otros dos, ya llevaban al Señor Jesús a la crucifixión. Ya había pasado todo. Ya iban a ejecutar la sentencia. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí viene mi admirado, el que yo le daría los likes, el que yo le pediría una selfie. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá y sin dudas uno de los más admirables convertidos sea este hombre, este ladrón colgado en una cruz, al igual que el Señor Jesús. Eran tres los que estaban crucificados ahí. Los tres caminos se habían unido en esa muerte que les esperaba. Pero las razones que los había llevado a tal fin eran totalmente diferentes. Dos eran totalmente culpables. Uno era completamente inocente. Dos pagaban sus deudas con la sociedad. Los dos malhechores estaban pagando su deuda con la sociedad. Pero el tercero estaba pagando las deudas de otros, de muchos otros. En una misma muerte se daban tres situaciones diferentes. Uno muriendo por sus pecados. Uno muriendo por sus pecados. Otro muriendo al pecado. ¿Se entiende? Otro muriendo al pecado. Y otro muriendo por los pecados de todos. Y no solamente de esos dos ni del pueblo que estaba ahí, de todos nosotros, de aquellos que somos del Señor y de aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Pero, ¿qué hace tan admirable esta conversión? Bueno, tenemos tres cosas para resaltar que son admirables. Voy a repetir muchas veces la palabra. Se la van a llevar grabada. Si algo se van a acordar, es de esa palabra. Había una profecía admirable. Isaías 53:12 dice, Isaías, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, el llamado profeta evangélico, es el que más referencias al Señor Jesús hizo en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Contado entre los malhechores, entre medio de dos delincuentes. Orado, llevando el pecado de muchos. El Señor cargó con los pecados de todos. Y orado por los transgresores, estando en la cruz, sufriendo dolor, sufriendo tortura, el Señor, aún ahí, fue capaz de decir, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
No porque no supieran lo que estaban haciendo en ese momento materialmente, sino que no sabían las implicaciones que eso tenía. ¿Y quién era el que estaba ahí, en esa cruz? Jesús murió entre dos criminales y fue entre los impíos, fue contado entre los impíos, faltos de piedad, pecadores, su sepultura. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si vemos los evangelios, cuando el Señor era enjuiciado y en esas audiencias, el Señor no respondía, el Señor no abrió su boca. Incluso cuando comenzaron a pegarle, incluso cuando comenzó la tortura, no solamente en la cruz, sino que empezó en el pretorio, en el cuartel. El Señor ya ahí no abrió su boca. Increíblemente, la primera vez que el Señor abre o dice algo es para pedir por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se han de cumplir todas las profecías acerca del Señor Jesús, porque todavía quedan para cumplir. Todavía quedan profecías del Señor para cumplir, pero muchas de ellas se cumplieron en la cruz del Calvario. Muchas de esas profecías el Señor las cumplió cuando fue colgado entre el cielo y la tierra. Otra cosa admirable que encontramos acá en esta conversión, una oración admirable, versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Este ladrón se da cuenta de que es pecador, se da cuenta de su condición y en una sola frase dice tres verdades indiscutibles. Tres verdades indiscutibles. Primero, dijo Jesús, versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Lo primero que dice, admite su culpa. Admite que es pecador. Admite que tiene culpa y que tiene que pagar. Considera justo su castigo. ¿Mm? Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Considera justo su castigo. Se reconoce pecador y es justo lo que está sufriendo. Tiene que pagar. Y por último, cuando dice, mas este ningún mal hizo, proclama la justicia de Cristo. Reconoce a Cristo como el único camino para su salvación. El contenido de su oración es admirable. Dice, Señor Jesús, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo trata de Señor. Y esto es interesante. ¿Mm? ¿Nunca vio un milagro del Señor Jesús? No tenemos registro que lo haya visto. Nunca escuchó una predicación o un sermón dicho por el Señor. No estaba entre sus seguidores, obviamente. Acuérdate de mí cuando vengas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no pidió ser liberado de la cruz. Tampoco pidió morir rápido y quizá quítame la vida y que muera y termine este sufrimiento. Pero sí creyó. Y aunque tenía a Jesús en su misma condición, porque lo tenía al lado, lo estaba mirando, estaba sangrando, incluso no le pongo duda que el Señor Jesús estuviera físicamente en peor condición que él. Sin embargo, vio en el Señor Jesús a su Rey. Vio al Señor Jesús a su Rey y vio que el Señor Jesús era el único que podía sacarlo de su condición, de su muerte espiritual. Era el único camino a la eternidad. Dice J.C. Ryle, un predicador antiguo, si alguna vez hubo un alma revoloteando alrededor del infierno, sin duda esa fue el alma de ese ladrón. Algunos lo hubieran considerado demasiado perverso para ser salvo, pero no fue así para el Señor Jesús. La tercera cosa que quiero destacar de esta corta reflexión es
hubo de parte del Señor una promesa admirable para él. Dice versículo 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si había alguien escuchando cuando el Señor le dijo eso a este hombre, no sé qué podría haber pensado. ¿De qué paraíso estás hablando? ¿De qué estás hablando si estás desangrándote en esa cruz? ¿A dónde vas a llevar a alguien? ¿A quién puedes ayudar de esa manera? Si leemos en el pasaje que leímos, decía, lo miraban y decían, a otro se salvó, supuestamente a él no se puede salvar. Que su Dios, del que tanto habló, lo baje de la cruz. El otro ladrón le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sácanos a nosotros de acá. Contraste con este otro ladrón que en vez de pedirle eso le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única promesa hecha desde la cruz. Es la única promesa que el Señor hizo desde la cruz. Y justamente fue una promesa hecha a alguien a quien todos veríamos como el menos digno de recibirlo, ¿o no? Quizá nuestro corazón diría, pero el Señor podía haberle prometido eso a otra persona. Habían a gente ahí del pueblo, incluso su madre, sus hermanos, podía haber hecho esa promesa a ellos. Y sin embargo, hace esa promesa a una persona que nosotros y la sociedad vería como uno de los menos dignos de recibir una promesa como esa. Jesús con esta promesa contesta algunas preguntas que muchas veces el hombre se hace y no encuentra la respuesta. ¿Mm? Hoy día, porque no busca donde debe o no le hace esas preguntas a quien corresponda. Yo anoté algunas acá. ¿Puede el hombre ser salvo? Sí, puede. ¿Puede hacer algo el hombre para ser salvo? ¿Puede hacer algo? No, no puede. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. No hay mérito que podamos poner, ni credenciales, nada que podamos poner delante de Dios para ganar nuestra salvación. Esa salvación es solo por fe. Y el mérito que este hombre estaba viendo estaba ahí delante de él en la cruz y era representado por Jesucristo. Solo por la fe en Cristo nosotros podemos conseguir la salvación que necesitamos, porque todos la necesitamos. Otra pregunta que yo ponía acá, que puede tener, que puede no, tiene dos respuestas posibles. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? La muerte física. ¿Qué hay? ¿Hay algo o no hay nada? Hay, sí, hay. Pueden ser dos cosas. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador, el cielo, el reino de Dios. Si aceptaste al Señor Jesús, después de la muerte, el cielo. Hasta que Él venga, cuando Él venga a buscar a su iglesia, cuando resuciten los que han fallecido y lo tengan en su corazón y junten a toda su iglesia para la eternidad. Pero si no lo hiciste, si no aceptaste a Cristo en tu corazón, el otro camino es la condenación. Porque va a haber resurrección después de la muerte. Sí, va a haber. Tanto de unos como de otros. Unos a vida eterna, otros a condenación. Como conclusión, esta pequeña charla que les dije que iba a tener, tengo dos lecciones que sacaba. Lecciones de este admirable pasaje para los creyentes. Nunca, nunca darse por vencido con respecto a los pecadores, por más difíciles que sean. Por más difíciles que sean, no debemos darnos por vencidos, ya sea llevando el Evangelio, hablándoles una y otra vez, o a veces, quizá, solamente orando, porque no hay otra manera. Cuando termina la acción física, cuando termina ese debate, lo que sea, como quieran decirle,
o la predicación, cuando termina la palabra hablada, lo que queda es la oración. Y eso no se debe terminar nunca. No importa el corazón de aquel al que le querramos llevar el mensaje del Evangelio. Otra lección es aprovechar cualquier oportunidad para predicar a Cristo. Vaya si la aprovechó el Señor en ese momento, aunque era Él mismo. Cualquier oportunidad es buena para predicar al Señor Jesús, en cualquier momento. Ya sea que lo pidamos, ya sea que simplemente se presente. Esas casualidades a veces que vemos en la vida. Y la otra conclusión lección que yo veía para los creyentes, cualquier persona, no importa su condición, cualquier persona, no importa su condición, debe escuchar el Evangelio de Jesucristo. No puede existir para nosotros el decir, no me va a escuchar, o no llego, no me animo, eh, es mi jefe, no sé, tiene plata, ni me va a escuchar. No interesa, no importa la condición de cada uno, es un delincuente, es un drogadicto, no me va a hacer caso por más que le diga. No interesa la condición de cada uno, deben escuchar el Evangelio de Cristo. Deben escuchar y deben saber que hay un camino de salvación, que hay una forma de cambiar la eternidad. Y ahora, lecciones que saqué de este pasaje, admirable pasaje, para quienes aún no son de Cristo. Todo pecador puede ser salvo por la fe en Cristo. No hay quien no pueda ser salvo por la fe en Jesucristo. Aún el peor de la sociedad, tiene la oportunidad de creer en Cristo y cambiar su eternidad y cambiar su vida eterna. Hay tantos ejemplos, tantas historias. Se me fue ahora el nombre, pero este hombre que era traficante de esclavos, John Newton, en una época donde hoy día lo miramos y decimos, el tipo traficaba esclavos en las condiciones que generalmente había un gran porcentaje, y generalmente a veces más de la mitad, que no llegaban a destino de los esclavos, porque morían y tenían que tirarlos al mar. Ese hombre, el corazón de ese hombre una vez cambió, y creo, si no mal recuerdo, es uno de los autores de uno de los himnos más hermosos. El autor, me dice Abel, de uno de los himnos más hermosos que pueda haber de alabanza, que hablan del Señor. Sublime gracia, ahí está. Sublime gracia. Búsquenlo y van a ver lo que es. Habla de lo que es un corazón perverso cambiado por la fe en Cristo. Hoy hablaba de la conversión del apóstol Pablo. ¿Quién se animaba a ir a hablarle al apóstol Pablo de Cristo? Incluso cuando el apóstol Pablo se convierte y Dios le dice a un discípulo, Ananías, anda que tienes que ir a... Cuando Pablo se convierte queda ciego por un tiempo y un ángel del Señor le dice a Ananías que tenía que ir a orar por él y recobrarle la vista. Aún así, este cristiano, este creyente, este discípulo, fiel como era, aún así, siendo así, dudó, dice, pero Señor, este es tal Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que si nos encontraba nos mataba, anda, ese, anda porque instrumento escogido me es ese. Entonces, todo pecador puede ser salvo por la sangre en Cristo. No hay de que soy demasiado malo o ya no tengo salvación. No existe eso para el Señor. No existe. Otra lección para quienes no creen, todavía no han creído en el Señor Jesús. No esperar el famoso momento indicado para creer en Cristo. Sencillamente porque no somos dueños ni siquiera de un minuto de nuestra vida. Y quizá ese momento indicado lo dejes pasar y ya no haya otro momento. A veces el Señor golpea una y otra vez
Da una oportunidad, 2, 3, 4. A veces da una sola. Pero el tiempo, el momento indicado, nunca lo vamos a saber. ¿Cuándo es tu momento indicado? ¿Cuándo fue mi momento indicado? ¿Cuándo fue? En octubre del 94, cuando un día, una noche, di gracias al Señor por salvarme, por morir por mí. Ese fue mi momento indicado. Cada uno, sin duda que tiene el suyo. No esperes el momento indicado para creer en Jesús. Otra lección, en el momento de la cruz, había 3 tipos de personas presentes, sin ser el Señor Jesús, por supuesto. Habían 2 que estaban representados al lado de Jesús. Quienes le rechazaban, el ladrón que lo insultaba y le pedía que lo sacara de ahí. Y quienes creían, quienes creen, representado por el ladrón que le dijo, acuérdate de mí. Pero también había un tercer grupo de personas, y era quienes estaban alrededor. Eran todas aquellas personas que eran y son indiferentes al Señor. Entonces, aquellos que quizás estén escuchando o estén acá hoy y no conocen al Señor todavía, sin ser el ladrón admirable, el que pidió al Señor, ¿con cuál de los otros 2 tipos de personas te identificas? ¿Con los que rechazan al Señor o con los que son indiferentes? Porque puede pasar, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, mira, está todo bien, sí, Dios allá, yo acá, mi vida, prefiero. Es un tema de eternidad, es un tema de vida o muerte, sí, es un tema de vida o muerte. Salvación o condenación. Y atado con lo que el punto anterior, no hay momento indicado. Cuidado, ¿con cuál de las personas te identificas? Es cierto que el ladrón que se arrepintió sabía que le quedaba poco. Era evidente. Era cuestión de horas en que le quebraran las piernas porque era lo que se estilaba hacer. Se los dejaba sufrir un tiempo y después, para acelerar la muerte del que estaba crucificado, le quebraban las piernas para que no se pudieran sostener y terminaran muriendo por sofocación. Sin embargo, cuidado, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Lo que sí sé es que el día que la quede, en ese momento voy a estar con el Señor en el paraíso. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pensalo. Y cuidado de no esperar el tiempo indicado. No hay que dejar pasar más el tiempo. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Recuerda, ese hombre sabía que moría en pocos minutos, en pocas horas, quizá. Pero miró a Cristo y, aún viéndolo en una condición física peor que la de él, vio al Rey. Vio a aquel que tenía la potestad del tiempo, de todo. Vio al Hijo de Dios ahí y pidió que se acordara de él. ¿Puede hacer lo mismo? Hoy, en este momento, puede hacer lo mismo. El Señor, y más ahora, cuando está sentado a la diestra de Dios, porque el Señor al tercer día resucitó, estuvo un tiempo más con sus discípulos, los entrenó, los instruyó, les trajo más cosas, pero hubo un momento que el Señor ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, a preparar lugar para todos aquellos que hemos creído, para todos aquellos que conforman la iglesia del Señor Jesucristo. Y en algún momento va a venir a buscar a su iglesia. Hoy lo recordábamos acá con la cena del Señor. En algún momento va a venir a buscar a su iglesia. Pero solamente el Padre sabe cuándo. Nosotros no lo sabemos. Por eso, cuidado con esperar el momento indicado. El momento indicado es hoy, es ahora. Y aquellos, repito, aquellos que somos del Señor, no demos por perdido a nadie. No demos por perdido ni a uno. Y tenemos que llevar el Evangelio y el amor de Cristo.
Cristo resucitado, vencedor, y nosotros somos vencedores junto con Él. Vamos a orar antes de terminar. Padre Dios, damos gracias, Señor, porque tu misericordia, tu tremenda misericordia, Señor, viniste y entregaste a Cristo por nosotros en esa cruz. Un castigo que empezó horas antes y terminó en esa cruz, Padre. Sangró por nosotros. Lo destruyeron por nosotros, Señor. Lo desnudaron, le hicieron perder toda su dignidad por nosotros, por cada uno de los que hoy somos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias porque sin mérito ninguno, sin posibilidad de pagar esa deuda de pecado que teníamos contigo, tú la cargaste sobre Él. La cargaste a los hombros del Señor Jesús. Y gracias, Padre, también porque das otra oportunidad. Siempre estás dando oportunidad. Gracias porque tu palabra llega al corazón. Y aquellos que no te conocen, que quizás estén escuchando, que quizás estén acá, Señor, toca sus corazones. Y que como aquel ladrón de la cruz vean en el Señor la salvación, la verdadera salvación y el verdadero camino, la verdad y la vida que tanto necesitan. Y quizá no se den cuenta. Quizá te rechacen, quizás sean indiferentes. Pero Señor, tú sabes que te necesitan y que ellos lo sepan. Fortalece tu iglesia, Señor. Damos gracias porque tenemos el privilegio de compartir con los demás el mayor tesoro que puede haber en la historia de la humanidad, y es la salvación a través de Cristo. Gracias, Señor, porque esperamos tu venida. Esperamos ese momento glorioso en que viviremos una eternidad de tu mano, Señor, viéndote. Y gracias, Señor, nuevamente por la cruz de Cristo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.